Volvemos a reencontrarnos con Guarocuya Félix, don Luis Miguel Pereira y yo, nosotros tres aquí. Pero esta vez yo quiero hablar de política, pura y dura. De ustedes como oposición que no hacen nada, que no se sienten. Es que el presidente ha cooptado a toda la oposición, se sienten tan a gusto, Luis Miguel, ¿qué pasará? Y algo que dijiste en una ocasión, y yo me sorprendí, no con tu franqueza, sino con tu crudeza, que tú dices que ya los medios de comunicación repiten un credo. ¿Cómo es eso? Bueno, si tú tomas la prensa dominicana, yo creo que ese ha sido muy, muy suave y muy consecuente con el gobierno. Este es un gobierno que ha tenido viento en popa y a toda vela con la comunicación. Tú no encuentras una línea ni siquiera de cuestionar temas importantes por el bien del país. Tú encuentras una línea muy, muy suave, muy consecuente con el gobierno. Incluso cuando el presidente ha hecho encuentros con la prensa, tú no ves una pregunta que confronte al presidente dentro de una línea informativa o frente a hechos que presenta. Todo se examinan otras cosas, quizás se pudiese cuestionar a un ministro determinado, pero al presidente no se le confronta y en regla general se contemporiza con la línea informativa del gobierno. Y a mí eso no me sorprende porque nosotros sabemos por lo que pasa en otras latitudes, y vuelvo a repetir aquella información que daba el exdirector del país, Cibrián, cuando decía que hoy en día la mayor parte de la gente se la pasa tratando de evitar que la información salga, impedir que salga la información. Y yo a eso le añado, y otros tratando de matizarla o de deformarla. Entonces, la real información que consiste en captar información veraz, analizar información, contribuir con que una sociedad avance, yo pienso que se ha perdido mucho en el país. Aquí no hay una línea informativa de ninguno de los diarios, me refiero a diarios tradicionales. Tú puedes encontrar una línea contestataria en algún programa de radio, en algún programa en YouTube o en las redes sociales. Por ejemplo, las cosas que se hacen en algunos programas que yo veo, que por lo menos se cuestionan algunas cosas, yo no lo veo en los diarios nacionales que constituyen la prensa tradicional. ¿Tú piensas eso ya muy hablando en serio y como político, como exfuncionario? Digamos como militante, como del militante, partido, ¿no? no arrepentido? ¿Tú no crees en transfugismo ni nada de eso? ¿Arrepentido de ser militante? Ajá. No, para nada. No. De hecho, yo creo que eso es casi un sacerdocio, ¿no? Ser militante sería casi una analogía. Y en estos tiempos ya más que un sacerdocio es un noviciado, o sea que va un poquito más allá. Pero fíjate que la pregunta que tú haces es una pregunta que tiene mucho sentido. Y yo creo que Luis Miguel ha planteado algunos elementos que explican el por qué hay una especie de ausencia de la oposición, y es el hecho de la cooptación. No lo ha dicho con estas palabras, pero hay una especie de cooptación de los medios de comunicación por parte del gobierno. No es una práctica solo este gobierno, porque tengo que también ser lo suficientemente honesto, pero en este gobierno esa práctica se ha elevado a la enésima potencia, ¿no? Los niveles de cooptación han llegado a niveles realmente preocupantes, porque es como si estuviésemos en una guerra constante donde, como se dice, la primera víctima es la verdad. Es decir, hay una manipulación constante de la información. Y luego hay una parte de responsabilidad de los partidos de oposición. Piensa que la oposición, lo que hoy llamamos la oposición, es una oposición que hubiese sido de una sola organización política que está fragmentada en dos. Por lo tanto, esa fragmentación que se produjo en el 2019 es una fragmentación que se mantiene y que hace más difícil que la oposición pueda tener una voz que se pueda escuchar con la suficiente fuerza como para mitigar el impacto que tiene la cooptación de los propios medios de comunicación. Es verdad que desde el Partido de la Liberación Dominicana hacemos mucho esfuerzo, fijamos posición prácticamente sobre todos los temas, pero, y ese pero es grande, los medios tradicionales de comunicación no se hacen eco, salvo las plataformas, como ha dicho Luis Miguel, y algún que otro programa de radio que tiene la valentía muchas veces de invitarte. Otros te invitan con cierto temor a qué temas vas a tratar o cómo lo vas a tratar, para evitar tener fricciones con el gobierno. 3 años después, o casi 3 años después, creo que podemos hablar con más libertad de la tormenta perfecta que ocurrió en el 2020. Estados Unidos
sociedad civil, Yo iglesia. te diría que más que una tormenta perfecta, lo que hubo fue un golpe de Estado blando. Y fue toda la técnica del golpe de Estado blando que se aplicó. Y desde mi punto de vista es un golpe de Estado que venía montado prácticamente desde el 2015. Es verdad que... ¿Les tomó de sorpresa a ustedes? Yo te diría que yo te diría que por lo menos desde mi punto de vista, desde donde está situado, donde yo estaba situado. Yo creo que me di cuenta del golpe de Estado blando el momento que se suspenden las elecciones de febrero. Y yo recuerdo exactamente, me tocaba trabajar, por ejemplo, en Nagua, como parte de los trabajos de mi organización política, que es el Partido de la Liberación Dominicana. Era enlace junto con otras personas en esa provincia y en la región. Eran 5 provincias, pero ahí se suspenden las elecciones. Me tocó después de salir del centro de votación, que había comenzado tarde. Y cuando se suspenden las elecciones, en algún punto es que hago un clic, por lo menos yo en lo personal, y entonces comienzo a atar cabos y me doy cuenta que lo que hay es la técnica aplicada de un golpe de Estado blando, ¿no? Comenzando por el desconocimiento del ganador de las elecciones en el 2016. Recuérdate que el principal candidato opositor nunca reconoció el triunfo en el 2016 porque se estaba pensando en una técnica como la que te acabo de decir, que tiene efectos de mediano o largo plazo. De hecho, parte del esfuerzo que hace el gobierno es desmontar muchos de los cuestionamientos que le hicieron a las propias instituciones. En el programa anterior que tuve, que tú tuviste la amabilidad de invitarme y yo estar aquí con ustedes, hablábamos de Punta Catalina. Punta Catalina fue demonizada y yo creo que es un ejemplo que se puede tomar de cómo recuperar de nuevo digamos, una empresa que fue demonizada desde el momento que fue concebida. Hoy en día ahora es la planta más eficiente de todo el sistema. Necesaria, además. Y necesaria e imprescindible. Dice el presidente de la República, República, claro. Y Celso Marrancini. Entonces, fíjate que todas las instituciones fueron cuestionadas, todas las acciones fueron cuestionadas. ¿Qué es lo que hace un golpe de Estado blando? Es precisamente cuestionar todos los pilares de un determinado gobierno, debilitar a aquellos que son fuertes, los que son débiles, derribarlos y luego montarse sobre esos pilares débiles y volver a fortalecerlos sobre un nuevo discurso. Con esta situación y con lo dicho por Guarocuya, Luis Miguel, ¿piensa que una sociedad puede vivir con esa uniformidad que tantas veces hemos comentado usted y yo? Hablando del golpe de Estado blando, no necesariamente lo suscribo, aunque te podría dar otros elementos también fundamentales, pero hay un sector que fue y ha sido muy beligerante, que esta vez también se sumó, posiblemente ustedes hicieron unos gobiernos muy malos, son todos esos sectores de la sociedad civil, que ya no distinguen entre el blanco y el oscuro y el negro, entonces eso es como todo plácido, ¿no? Hubo un comportamiento, y tú ves el contraste de lo que pasaba en la administración anterior vis a vis lo que pasa en esta administración. Por ejemplo, en línea con el planteamiento de Guarocuya, yo recuerdo que ni Finjus, ni Participación Ciudadana, ni otros grupos de presión le perdonaban una al gobierno de esa época. Había una actitud contestataria, cuestionadora de manera sistemática y con muy poca tolerancia a cualquier cosa. Hubo incluso otras campañas que trataron de desestabilizar y cuestionar al gobierno de Danilo Medina. Recuerda aquella campaña contra el turismo, los supuestos turistas que se envenenaban en los resorts dominicanos, que después resultó una campaña amarillista del New York Post. Y después tardaron meses en decirlo, casi un año dijeron que se investigó y que eso no era así. Y eran sencillamente personas que venían aquí con problemas cardíacos, diabéticos, hipertensión. Aquí se dedicaban a la fiesta tropical, algunas veces con compañías estimulantes locales, y entonces perecían. Y estaba también dentro de esa atmósfera de hostilización. A eso también hay que añadirle, el empresariado no estaba conforme con el PLD por el hecho de que muchos políticos se convirtieron en empresarios y en políticos. Era poder político, poder económico y competencia de ellos. La iglesia no creo que estaba muy
descontenta, me refiero a la Iglesia Católica, y hubo y ha habido posicionamientos en que la Iglesia era clara que su compromiso era con el PRM, y ni hablar de la posición norteamericana. Yo pienso que el mensaje de Pompeo y la posición que se mantuvo, Estados Unidos entendía que era necesaria una oxigenación en el país del punto de vista político, que ya el PLD había tenido 5 mandatos de 20 años y que era necesario un cambio. Un cambio, no el cambio que se menciona ahora, que implica toda una transformación positiva, sino que había que cambiar las nóminas y las posiciones, porque los sajones son mucho más prácticos y realistas en eso. Y entonces se produjo el cambio. Si tú tomas ahora el comportamiento, por ejemplo, de Participación Ciudadana, que me sorprendió, unas declaraciones que oí hace un tiempo, donde ellos entendieron, con buen criterio, creo yo, esta vez, que el discurso había sido esencialmente reeleccionista y de que los logros no son como se presentan, pero si tú haces el contraste de las cosas, las posiciones que criticaba y asumía PC o lo que hacía Finjus, verás que han habido 2 años y medio de mucho silencio, de mucha cooperación, que no era la actitud que se asumía en el gobierno de Danilo Medina. Entonces, definitivamente, yo creo que los hechos, no que lo diga yo, pero si examinas en retrospectiva el comportamiento de esos agentes del proceso, vas a llegar a la conclusión de que efectivamente fue tal y como lo plantea Guarocuya. El nombre de la teoría, golpe soft o no golpe suave, bueno, poco importa, pero hay una situación que ocurrió que fue erosionando. Y con todo y eso, Carmen, y siempre lo digo para que la gente no lo olvide, para que Abinader ganara se necesitó la división del PLD. Se necesitó que se cayera el proceso electoral de febrero del 2020. Se necesitó la pandemia y claro, se necesitaron 5 gobiernos del PLD de 4 años, 20 años. Y una gran abstención también. Una gran abstención. La mayor abstención en la historia electoral. La mayor, un 40% creo que fue la abstención. A eso súmale que todos los miembros, los poderes fácticos estaban empujando el carril. O sea, hubo una verdadera ayuda importante para que se llegara ahí. De manera... Pero Cuya, ¿tiene posibilidad el PLD de volver al poder? Sí, posibilidades se tiene, porque es un partido que parte de la explicación de una cierta, oposición mucho más fuerte, es porque el propio partido ha estado en un proceso de reorganización. Piensa que después de la división perdimos las elecciones y entramos en un proceso complicado. Las acusaciones, válidas o no, el partido ha fijado su posición al respecto, diciendo que todo aquel que tenga responsabilidad frente a la justicia, pues tiene que pagar de acuerdo como establece la ley correspondiente. Ahora, el partido está en un proceso de renovación interna largo. Nosotros entramos al Congreso, ese Congreso nos permitió renovar hasta los niveles medios, luego pasamos todavía en diciembre del pasado año estábamos renovando los organismos medios y hace poco más de un mes terminamos de renovar todas las secretarías del partido, al mismo tiempo que hicimos una consulta ciudadana para poder seleccionar, digamos, con anticipación nuestro candidato, que ya es nuestro potencial candidato, tiene que ser ratificado de acuerdo como lo establece la ley este año, que es Abel Martínez. Entonces, probabilidades tiene. Evidentemente que va a depender mucho de las posibilidades que haya de si va a haber alianzas electorales o no. Nosotros entendemos que para eso tenemos que esperar, porque tenemos que fortalecer la capacidad de nuestro candidato frente a una sociedad que evidentemente tiene disgustos, digamos, en algunos ámbitos importantes, ¿no? Se nos queda la juventud, se nos queda la corrupción, se nos queda la judicialización de la política, pero eso lo compromete a usted a volver a estar con nosotros de nuevo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, dejen sus comentarios a lo dicho por Guarocuya Félix y naturalmente a lo que siempre dice don Luis Miguel Pereira.